No, no, sí, aún no ha llegado Daniela. Daniela es la religiosa. Me ha dicho está en camino. ¿Ok? Estamos pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así llegó Daniela. Bienvenida. Ha llegado, la religiosa ha llegado tarde, pero aún están llegando aquí, ¿eh? Ustedes son más puntuales. Bueno. Sí, claro. Antes de comenzar con el Antiguo Testamento, quiero leer, estamos en Cuaresma y siempre voy a decir algo del Evangelio del domingo, ¿no? Desde un punto de vista crítico y de un punto de vista pastoral. ¿Qué significaba y cómo que se aplica a nosotros? Es como ayer, yo ayer oí 3 misas por la mañana. Cuando me despierto, especialmente ayer, que era miércoles de ceniza, pues no iba a ser un día cualquiera, era un día de oración y de penitencia. Entonces primero oí la misa que nos llega aquí en el canal católico que viene de Boston. Y allí escuché la misa. Y después cuando terminó aquella misa, había la misa aquí del arzobispo de San Antonio. Y escuché la segunda misa. Y después había la misa del Papa en Roma. Y la escuché también porque yo estuve 4 años en Roma. Y ayer enseñaban el Papa la procesión que hizo desde Santa Anselmo a Santa Sabina, que son, pues, no llega a una cuadra y media. Pero yo viví allí 4 años y cada año el miércoles de ceniza iba con el Papa, era con Pablo VI, y hacía esa peregrinación. Antes la hacían más larga, hacíamos alrededor del bloque de la manzana. Ahora con el Papa la hicieron directamente, muy cortita. Pero yo estaba viendo allí, los veía todos en procesión cantando las letanías, digo, allí estaba yo. Sí, durante 4 años. Sí, pero, en fin, vamos al Evangelio del domingo. Cada año tenemos las tentaciones de Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Y vamos a ver cómo las cuenta San Mateo y cómo las cuenta San Lucas. Hay un punto diferente. Y vamos a ver, pero se hablan en el capítulo 4 de San Mateo, esto que vamos a leer este domingo. Dice que después del bautismo de Jesús, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu Santo. Era el plan de Dios, que Jesús fuera tentado. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la primera tentación. Entonces el demonio, Jesús estuvo 40 días sin comer. ¿Cuántas libras perdió? ¿Cuántos kilos? No lo sé. Pero el demonio dice, tienes cara de hambre, tienes que cuidarte, cambia estas piedras en pan. Entonces, la primera tentación es, tienes que cuidarte a ti mismo, tu salud, todo eso. Todos tenemos que cuidar la salud. Cuando comienzas a exagerar, ahí viene la tentación. Pero bien, la primera tentación es, si eres hijo de Dios, porque ya antes Jesús fue bautizado, dijo, este es mi hijo muy amado, que era Jesús es el hijo de Dios. Entonces el demonio dice, si eres el hijo de Dios, di que se conviertan en pan las piedras. Y el demonio, pues, y Jesús le responde con la Biblia, que no solo de pan vive el hombre. Eso está en el Deuteronomio, que la palabra de Dios es más alimento que el pan.
físico. Fue la primera tentación. Pues, versículo 5 de Mateo. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, a Jerusalén. Lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Y ahora el demonio cita la Biblia. El demonio. Porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Fíjense, le cita, esto lo rezamos cada noche cuando rezamos el oficio de completas para dormir. Rezamos este salmo. Estamos en las manos de Dios. Y el demonio dice la Biblia y Jesús dice, pero también está escrito. Jesús le responde con otra Biblia, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces a veces a ustedes los van a tentar citándole la Biblia. Y no quiere decir que tienen razón, que hasta el demonio cita la Biblia. Pero Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque quería que se tirara abajo, ¿no? Son casi 40 metros, 120 pies, y claro, pues se va a estrellar y dice, pero el Salmo dice que va a mandar a tus ángeles para que te recojan. Entonces dice, no hay que tentar a Dios. Y la tercera tentación dice que de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Todos los reinos del mundo. Así que se los enseñó en un momento. Y le dijo entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo dejó y se acercaron los ángeles para servirle. Entonces, las tentaciones las conocemos muy bien, ¿no? La tercera es, pues, mira, la primera era, cuídate de tu salud. Si eres hijo de Dios, cambia las piedras en pan, tienes que comer. Has ayunado demasiado. La segunda es, mira, tírate de abajo para que vengan los ángeles a salvarte, que Dios mande a sus ángeles para que Dios esté pendiente de ti. Entonces, no solamente la primera, cuídate de ti mismo, ahora que te cuide Dios y que tú te tires abajo y que Dios tenga que venir a salvarte. No hay que tentar a Dios, pretender que Dios esté a tu arbitrio, haciendo lo que tú quieres cuando tú quieres. Y la tercera tentación es que le enseñó todos los reinos del mundo. En un momento, dice, si me adoras, todo esto será tuyo. Fíjense, todo el mundo le va a servir a Jesús, con tal de que adore al demonio. Se dice, no. Pero fíjense, la primera es, tus poderes, cuídate a ti mismo. Segunda, que Dios te cuide y te envíe a sus ángeles. La tercera, que todo el mundo te sirva. En todas las tentaciones, tú eres el centro. Que me sirva Dios, que me sirva todo el mundo y que yo me sirva a mí mismo. Es el egoísmo supremo. Egoísmo. En vez de servir. Ahora, ¿cómo? Dice una cosa que sale después en la vida de los santos, cómo el demonio le enseñó todos los reinos del mundo en un momento. Pues San Gregorio cuenta de San Benito, que San Benito tuvo una visión que vio todos los reinos, la gloria de los reinos del mundo y que la despreció, porque la gloria de Dios valía más que todo. En fin, pero aquí es, el demonio quiere que todo el mundo te sirva, que Dios te sirva, que tú te sirvas a ti mismo, hacerte el centro de todo. Y a todos nos gusta que nos sirvan y estamos llamados a servir. Pero están en ese orden las tentaciones, ¿no? En San Mateo. Pero si vamos a San Lucas, también capítulo 4, en San Lucas hay un pequeño cambio, pero que es muy importante. Capítulo 4 de San Lucas. Las tentaciones del desierto. Está casi copiado de San Mateo. Pero San Lucas ha puesto un cambio. Ha cambiado el orden de las tentaciones. En San Lucas. La primera le dice que
capítulo 4 de San Lucas, Jesús lleno del Espíritu Santo, lo dice bien claro el Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto. Durante 40 días tentado por el diablo. En San Lucas le tentó durante 40 días. En San Mateo era después de 40 días. Tuvo hambre y el demonio tentó. Era tentado por el diablo. Y no comió nada aquellos días. Y al cabo de ellos sintió hambre. Pues claro. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan, en singular. Pero es lo mismo, ¿no? Y Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Es casi igual que el otro, ¿no? Ahora, la segunda tentación, llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí. Fíjese, aquí eso lo añade en San Lucas, el demonio dice, todos los reinos del mundo son míos. El demonio manda en el mundo. Dice, y yo se la doy a quien quiero. El demonio da los poderes humanos. Le dice aquí en San Lucas, si pues me adoras, toda será tuya, la gloria de estos reinos. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Es la segunda y aquí dice que tiene todo el poder y la gloria del mundo que pertenece al demonio. Y cuando San Lucas escribía el Evangelio, era el mundo romano que estaba persiguiendo a los cristianos. Y era el demonio que estaba moviendo los poderes del Imperio Romano para matar al cristianismo. Y San Lucas dice, ve, todo lo que nos está pasando es la obra del demonio, que quería destruir a Jesús, quiere destruirnos a nosotros. Y después, versículo 9 de San Lucas, lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a tus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada la tentación, el diablo se alejó hasta el tiempo oportuno. Lo dejó hasta otro tiempo. ¿Y cuándo será el otro tiempo? Cuando va a tentar el demonio a Jesús en la pasión. La última tentación de Jesús es en la pasión, en la agonía. Y allí vino un ángel a consolar a Jesús, solamente en el Evangelio de San Lucas, que Dios manda a los ángeles a que protejan a Jesús. Pero ve, en San Lucas, la última tentación sucede en Jerusalén. En San Mateo, la segunda era, pues, que te daré todos los poderes del mundo, ¿no? Bueno, cambia el orden, porque en San Lucas todas las cosas importantes tienen que acabar en Jerusalén. Entonces las tentaciones acaban en Jerusalén. La vida, ¿cómo llamamos? La infancia de Jesús, ¿dónde acaba? En Jerusalén, cuando el niño es presentado en el templo. Allí acaba, y después ya Jesús ya tiene 13 años, ¿no? Acaba todo, lo grande acaba en Jerusalén, el Evangelio de San Lucas. También ha cambiado las tentaciones, el orden. Pero lo más importante es que en San Lucas el demonio le dice a Jesús que todos los poderes del mundo y la gloria del mundo es mía. El mundo no entiende la gloria de Dios. Y nosotros estamos llamados a buscar la gloria de Dios. Pero esas tentaciones, es el egoísmo total. Ahí le dice, bueno, si tú tienes poder, cuídate a ti mismo. Tú, hambre, he perdido mucho. Si tú tienes poder, que te sirva a todo el mundo. Y si tú tienes poder, que Dios mande a los ángeles y que Dios también esté a tu servicio. Que te haces el centro de todo. Que crees que Dios, y el que peca muchas veces quiere que Dios esté a su servicio.
y que Dios no me castigue, que Dios no se meta conmigo. Estoy haciendo esto, que Dios se quede fuera. Eso es muy común en los pecados, que quieren que Dios se quede fuera, que Dios no se meta. Y esas tentaciones que tenemos en Cuaresma, pues nos suceden a todos. La tentación principal es diferentes formas de egoísmo. Estamos llamados a servir, a sacrificarnos por los demás. Y esto es lo que recordamos en Cuaresma, ¿no? Y no sé de qué predicarán los padres cuando vayan a misa el domingo, ¿no? Con el sacrificio, porque ayer fueron a tomar la ceniza, supongo, todos, ¿no? Hasta los que llegaron tarde. ¿No? Es que algunos llegaron cuando cerramos la iglesia. Sí, claro. Pero ve, ayer, de los sermones que oí, el que más me gustó fue el del arzobispo Gustavo. Porque ve, Jesús dijo, cuando, la primera cosa dice, cuando des limosna, ¿no? No toques la trompeta, como hacen los fariseos, que dan, cuando tú des limosna, que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, que sea en secreto, y Dios tu Padre que ve en secreto te recompensará. Pero hay que dar limosna. La primera parte del tiempo de Cuaresma es cómo y a quién dar limosna, ¿no? Y después dice, y cuando reces, no es a la calle a rezar allí, que en las esquinas, como hacían los fariseos. No, tú vete a un cuarto y reza allí a tu Padre, que Dios te ve en secreto. Y en Cuaresma es tiempo de rezar más y rezar mejor. ¿Ok? Entonces, Cuaresma primero es dar limosna, después más oración, y la tercera es, que dice, y cuando ayunes, lávate la cara y peínate, porque los fariseos salían medio despeinados y los veían por la calle con la cara larga. Uy, es que está ayunando. Y ellos se gloriaban de que la gente viera que estaban ayunando. Y en Cuaresma hay que ayunar, pero ¿de qué? ¿De comida o de otras cosas? De carne, sí, pero ve, el ayunar es el sacrificio personal. El dar limosna es dar a los pobres. El dar oración, das a Dios. Y el ayunar te afecta a ti mismo. Quitas algo de ti mismo. ¿Y qué es lo que tenemos que quitar? En este país tenemos demasiada comida, ¿no? Y aunque ayunes, no te hace mucho daño. Pero hay que ayunar de otras cosas. Quizá hay que ayunar el Papa decía, del iPhone. Dar más tiempo para escucharnos unos a otros. Ayunar del iPhone. O ayunar de la televisión. O ayunar de la cerveza. Bueno, café. ¿Sí? No, bueno, algunos necesitan café para despertarse. Sí. Ve, a mí me cuesta mucho por la mañana. Yo es sacrificio personal, padre. me quedo despierto. Otra vez voy a dormir antes de medianoche, pero me cuesta por la mañana. Y mi cafetera no hace buen café. Sí, pero ayunar de cosas personales. Pero ve, Jesús sufrió por nosotros. Y cuando tú sacrificas algo, te niegas algo a ti mismo, que sea por los demás. Si, por ejemplo, tú ayunas y vas al trabajo de mal humor porque estás ayunando, ay, por favor, no ayunes. Y vete al trabajo con buen humor. Porque el sacrificio tiene que ser para servir y hacer el bien a los demás, ¿no? Y si antes bebías 4 cervezas el fin de semana, bebe 2 y las 2 que ayudas, que ahorras, dalo a los pobres. Que no simplemente yo en Cuaresma ahorro mucho dinero, porque no malgasto, etc. Jesús sufrió por el bien de nosotros. Y cuando hacemos penitencia, ¿a quién? ¿Para el beneficio de quién?
que no sea solamente para beneficio personal. Claro que la oración es servicio personal, el orar, ¿no? En fin, eso era el sermón de ayer y también las lecturas de este domingo, ¿no? De no hacernos el centro de todo. Es que yo necesito comida, es que he ayunado tanto, necesito beber, necesito café, necesito sodas, necesito... Tenemos tantas necesidades creadas que no son necesidades. Entonces, en Cuaresma, ver lo que realmente es necesario y no. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Entonces, vamos a ir al Éxodo. ¿Ok? Y fíjense, estábamos en el Éxodo y nos va a contar cómo salieron de Egipto. Y cuando la gente lee la Biblia, muchas veces leen la Biblia para decir qué dice y cómo se me aplica a mí. Y se olvidan de preguntar el por qué lo dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo se aplica a mí? Por ejemplo, todos conocen muy bien, en San Mateo, Jesús tiene las maldiciones de los escribas y fariseos. ¿Saben ustedes eso? Ay de ustedes, escribas y fariseos, que sepulcros blanqueados, ay de ustedes, que tratan de ganar a uno y después lo hacen más digno del infierno que ustedes. Ay de ustedes, hay las maldiciones contra los escribas y fariseos en San Mateo. Y entonces uno ver lo que dice es importante. Pero, ¿por qué dice eso? Si cuando escribió San Mateo el Evangelio, aquellos fariseos habían muerto todos. Porque ve, 40 años después de la pasión de Jesús, fue la destrucción de Jerusalén por los romanos. Y sucedió la semana de Pascua, cuando todos los fariseos habían ido a Jerusalén para la fiesta de Pascua, y allí murieron todos. Esos que Jesús había maldecido, unos pocos escaparon, quizá porque no fueron a Jerusalén y estaban enfermos. Pero a todos aquellos fariseos que Jesús maldijo y todo eso, estaban muertos cuando se escribió el Evangelio. Entonces, ¿por qué escribió San Mateo eso? Porque había nuevos fariseos en la iglesia. Porque había en la iglesia gente que quería aparentar, gente que se vestía para mostrar más religiosidad, no llevaban crucifijos y cosas así, querían mostrar que eran más devotos y mejor que los demás. Pasaba eso ya en la iglesia primitiva. Y San Mateo dice, no tenemos que tener fariseos en la iglesia, que nos dice cómo atacaba a los fariseos del pueblo de Israel, porque estaban saliendo fariseos en la iglesia. ¿Y hay fariseos en la iglesia ahora? Pues claro que los hay. Entonces ve, cuando leemos la escritura, hay que leer lo que dice y a quién lo dice y por qué lo dice. Bueno, por qué lo escribe. Jesús decía aquello para aquellos fariseos. ¿Por qué lo escribe San Mateo? Porque entre sus lectores, entre los cristianos, había gente que eran como los fariseos. Un momento, estoy... Gustavo, estoy en clase de Biblia, ¿ok? Te hablo luego, ¿ok? Gracias. Este es mi vecino, del otro lado de la calle. Yo creía que era el obispo. ¿Que no se me ha escapado el gato? Padre, ¿Me han llamado por teléfono? yo creía Mire. que era el obispo, Gustavo. No, se llama también Gustavo. Y es un maestro en la escuela pública, muy religioso. Él lleva la música en una parroquia. En fin, pero ve, ¿por qué escribió San Mateo eso? Jesús lo dijo, sí, pero lo escribe porque en la iglesia estaban saliendo nuevos fariseos. Gente que le gustaba aparentar que eran muy religiosos, que ayunaban mucho, etcétera. No tienen que ser como aquellos.
Nosotros tenemos que ser diferentes. Y eso vale hasta ahora para hoy, ¿no? Entonces, no solamente lo que dice. ¿Por qué lo decía entonces? Porque había nuevos fariseos en la iglesia. ¿Y cómo se aplica eso ahora a nosotros? ¿Ve? Entonces, cuando podríamos pensar, ¿por qué lo decía Jesús? Porque era un escándalo los fariseos, tal cómo se portaban. Y cuando leemos, pues, el Éxodo, tenemos que pensar, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué lo dice y para quién lo dice? ¿Por qué nos cuenta esta historia del Éxodo? Y fíjense, hoy he estado meditando sobre la clase. Para dar la clase hay que meditar y tratar de recordar, ¿no? Pero la historia del Éxodo se escribe 500 o 700 años después de que sucedió. Y no había recordings ni nada. Entonces, lo que nos cuentan, cómo nos cuentan, para qué nos cuentan, tendríamos que saber qué contexto había cuando estaban escribiendo esto. Hablaban del pasado, como San Mateo hablaba de los fariseos con tiempo de Jesús, pero pensaba en los fariseos de su tiempo, en la iglesia, ¿no? Y así, cuando se escribe el Éxodo, pues sí, nos va a contar lo que pasó en Egipto. Y lo cuenta muy bonito, lo cuentan, porque fue un equipo el que lo escribió. Pero ¿por qué y cómo contaban esto? ¿Qué pasaba en tiempo cuando se escribió esto? ¿Qué había pasado? Y para entender el Éxodo, vamos a saltar al primer libro de los Reyes, capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Pero ustedes saben del Éxodo, ¿no? Cómo el faraón por fin les dejó salir. Y después que salieron, pues no tenían pan y les dio maná. ¿Y cuál fue el gran pecado del Éxodo? Casi todo el mundo lo sabe. ¿Cuál fue el mayor pecado del Éxodo? La idolatría. Cuando La idolatría. ¿Cuál? La idolatría. Sí, pero ¿cómo hicieron la idolatría? Ah, con el becerro de oro. El becerro de oro. El becerro de oro. El becerro era un dios de la fertilidad. ¿Ok? Pero fíjense, vamos al capítulo 12 del primer libro de los Reyes, que nos ayuda a entender por qué nos cuenta la historia del Éxodo como la cuentan. Porque cuando se cuenta una historia, cuando San Mateo escribía lo que dijo Jesús, estaba pensando en los fariseos en la iglesia, los que les gustaba aparentar, etc. No se preocupaba tanto de lo que había dicho Jesús, aunque es muy importante, pero que no haya fariseos en la iglesia. Y hasta ahora leemos el Evangelio para que no repitamos los errores antiguos, ¿no? Entonces, cuando escribieron la historia del Éxodo, ¿qué estaba sucediendo o había sucedido en Israel? Que les estaba diciendo, miren lo que está pasando entre ustedes. Quizá lo que pasó en el Éxodo está pasando entre ustedes y no se dan cuenta. ¿Cómo? Así como Jesús denunció a aquellos fariseos, ahora en la iglesia tenemos fariseos. Y hay que denunciarlos también, cuando escribía San Mateo. Piensa lo que había dicho Jesús y lo que había que decir a los cristianos. Y cuando lo leemos, tenemos que mirar lo que dijo Jesús, por qué lo dijo y por qué lo escribió San Mateo, cómo se aplica a nosotros. Porque esos fariseos en la iglesia ha habido en todo tiempo, ese peligro. También ha habido en todo tiempo santos, ¿ok? Pero vamos ahí, en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes. Pone Asamblea de Siquem. Eso viene después, el versículo anterior es la muerte del rey Salomón. ¿Ve? El rey Salomón, ve, como el rey David, cada uno reinó 40 años. Todo como 40 días. El ayuno de Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días sin comer. Y bajó con las tablas de la ley y vio que habían hecho un becerro de oro y rompió las tablas de la ley. Y después de hacerles beber el oro,
subió otra vez al monte, otros 40 días sin comer. Moisés tuvo 40 días y 40 días, siempre ayunando, ¿no? Pero, porque el pecado del pueblo. Pero aquí, fíjense, la muerte de Salomón, en el capítulo, al final del capítulo 11 dice, el resto de los reyes hechos de Salomón, cuando hizo con su sabiduría, está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Y el tiempo de Salomón reinó en Jerusalén sobre Israel fue 40 años. De David dice que reinó 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. 33 más 7, 40. El reinado perfecto es 40. 40 años, 40 años. Para el ayuno perfecto, 40 días. Nos dan de ayunar 40 años, ¿ok? Bueno, pues fíjense, murió Salomón. Y en el capítulo 12 dice asamblea de Siquén. Lo ven ahí en su Biblia. Roboán, el hijo de Salomón, Roboán fue a Siquén porque todo Israel había ido a Siquén con objeto de proclamarlo rey, al hijo de Salomón, Roboán. Cuando se enteró Jeroboam, es otro que había sido un labor leader, un jefe de trabajadores. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarlo, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo, le hablan al hijo de Salomón. Y fíjense lo que le dicen. Tu padre, Salomón, hizo pesado nuestro yugo. Aligera pues tú ahora nuestra dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos cargó sobre nosotros. Salomón fue tan malo como Faraón, que les había impuesto servidumbre y trabajos, claro, hizo el templo, tantas cosas, ¿no? Pero cuando murió Salomón, van al hijo de Salomón, a Roboam, y le dicen, tu padre fue tan cruel, nos impuso trabajos y servidumbre, etcétera. Y dice, ahora tú alivia pues el pesado yugo que cargó sobre nosotros y te serviremos. Les dijo, Roboam les dijo, márchense todavía durante 3 días y luego vuelvan a mí. El pueblo se fue. Pero el hijo de Salomón, Roboam, se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de este. ¿Cómo me aconsejan que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron los ancianos. Si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y les sirves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían, el hijo de Salomón, y buscó el consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio, con sus teenagers. Se aconsejó con ellos y les dijo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron, esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho, tu padre te hizo pesado nuestro yugo, aligera pues nuestro yugo. Esto debes contestar. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado. Yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos. Yo los azotaré con escorpiones. No. Salomón había sido malo. Yo voy a ser peor. Pero todo el mundo recuerda la sabiduría de Salomón. Nunca se piensan que también, que quizá hubo otro lado de Salomón. Y el peor lado es que después tuvo 70 mujeres y 30 mujeres y 70 concubinas y adoró a dioses. Salomón perdió la cabeza por las mujeres. Eso, el rey Salomón. Ya sabían eso, ¿no?
No. ¿Sabían eso? No sabía. Y entonces no sabían eso. Ya lo veremos después un momento. Pues versículo 12. 12. Al día tercero, Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam, como había dicho el rey. Vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo de que los ancianos le habían dado, y les habló según el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado su yugo, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé, para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey Jeroboam no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo: no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, la tribu de Judá. El rey Roboam envidió entonces a Adonirán, jefe del personal, por todo Israel, y Roboam, y el pueblo lo apedreó hasta matarlo. No quieren saber nada con el hijo de Salomón. Entonces apedrearon al mensajero de Roboam y lo mataron. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Entonces, después de David y Salomón, se dividieron. Y el hijo de Salomón se quedó como rey de Judá, de la tribu de Judá, y Jeroboam, que había sido jefe de los trabajadores, se convierte en rey el resto de Israel. ¿Y qué es lo primero que hizo Jeroboam? Para entender lo que pasa en el Éxodo. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel, menos Jerusalén, ¿no? Judá. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. Así se dividieron el reino de Judá y el reino de Israel. Judá era el área de Jerusalén y todo el resto. Se dividieron. Y al llegar a Jerusalén, versículo 21, Roboam reunió a la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Parte de Benjamín se quedó también con Judá. 180.000 jóvenes dispuestos para la guerra, con objeto de combatir contra la casa de Israel. Entonces, Roboam reunió los soldados de Judá y algunos de Benjamín, 180.000 jóvenes, para luchar contra Jeroboam y los otros. Y después dice que a ver, entonces del versículo 22 continúa así, que entonces dice: la palabra de Dios, el rey Roboam está dispuesto a luchar contra Jeroboam, Judá contra Israel, y la palabra de Dios se dirigió a Semeías, profeta, hombre de Dios, diciéndole: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y a Benjamín y al resto del pueblo, y diles: así dice Yahvé, no suban a combatir con sus hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues por mí se resolverá este asunto. Ellos obedecieron la palabra de Yahvé y dieron vuelta y se fueron conforme a lo dicho por Yahvé. Y Jeroboam fortificó Siquén en la montaña de Efraín y residió en ella. Se trasladó de ella y fortificó Penuel. Entonces hizo su propia capital en Samaria, Siquén.
Entonces ahora tenemos dos reyes, Roboam y Jeroboam, dos reyes. Pero ahora viene el problema de Jeroboam, porque los del norte son israelitas y están acostumbrados a ir todos los años a Jerusalén 3 veces al año. Y entonces se han hecho dos naciones, Judea en el sur, Israel en el norte. ¿Y qué va a pasar cuando llegue la Pascua y todo el mundo quiere ir a Jerusalén? Va a ser un problema porque son dos naciones y están medio en guerra. Entonces, cisma religioso. Jeroboam dijo en su corazón: ahora podría volver el reino a la casa de David. El pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén. El corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, este es Jeroboam, e hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Está haciendo lo que después los que salieron de Egipto en el Éxodo, salieron, hicieron un becerro y dijeron: este es el Dios que te sacó de Egipto. Aquí Jeroboam hizo 2. Uno lo puso en Siquén, hacia el sur del tierra de Israel, y el otro en el norte, para que la gente no tenga que ir a Jerusalén, tengan donde adorar su becerro lo más conveniente. Por motivos religiosos por motivos políticos viene un cisma religioso. Y cuando nos cuentan la historia del Éxodo, nos van a hablar del rey de Egipto que había impuesto servidumbre y trabajos forzados, todas las cosas. Pues cuando lo leían esto decían: ay, pues aquel rey de Egipto fue como Salomón. También Salomón se portó así de mal con nosotros. Y cuando lean que salieron de Egipto y allí la gente hizo un becerro de oro y dijeron: este es el Dios que te sacó de Egipto, etcétera. Ay, pues mira, también aquí han hecho lo mismo. Están repitiendo los pecados y los errores del Éxodo. Entonces, cuando nos cuenta la historia del Éxodo, quiere que cuando lo están escribiendo, ya han pasado todas estas cosas. Quieren que digan: estamos repitiendo los pecados y las cosas del Éxodo. Y el Éxodo se escribió para que no volvamos a caer. Y dio los 10 mandamientos. Y estamos cayendo igual. Y ve, cuando Jesús atacó a los escribas y fariseos, era porque eran malos así. Cuando San Mateo lo pone en el Evangelio es porque había cristianos que eran fariseos también, que les gustaba aparentar. Y cuando lo leemos ahora es para que no nos pase lo mismo. Que son etapas de cómo leer y aplicar la Biblia hasta nuestro tiempo. ¿Ve? Entonces, cuando nos cuenta la historia, vamos a ver al Éxodo, pues cuando nos cuenta cómo Moisés y Aarón fueron al faraón, vamos a ver que pues las cosas no son fáciles. Moisés fue al faraón y allí en el capítulo 4, el capítulo 5, la primera entrevista con el faraón 5 del Éxodo, que le dijeron que la gente trabaja demasiado, etcétera. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del faraón, del rey de Egipto? En el capítulo 5, versículo 2, 5:2 del Éxodo. Respondió el faraón: ¿quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso, dejando salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Y ellos dijeron: pero ese Dios ha aparecido. Dice, nos ha dicho que vayamos. Dice: permítenos que hagamos un viaje de 3 días. Moisés y Aarón le piden: déjanos salir por 3 días. Versículo 3. Al desierto para ofrecer sacrificio a Yahvé, porque si no nos castigará. Y el rey de Egipto respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué quieren apartar al pueblo de sus trabajos? Vuelven a trabajar, ahora que son más numerosos que los nativos del país.
¿Por qué interrumpen sus trabajos? Y dice que el faraón, dice, ahora viene lo normal que pasa cuando tienen un opresor. Pasó entonces, pasó cuando leían la Biblia con Roboam y pasa hasta ahora. Fíjense qué pasó. El versículo 6. Aquel día el faraón ordenó a los capataces, a los inspectores, no provean con paja como hasta ahora al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Eran adobe con mezclada arcilla con paja para que sea más sólido. Pero hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuir nada. Son unos perezosos. Por eso andan diciendo, vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé. Abrúmenlos con trabajo. ¿Por qué? Porque son unos perezosos. Y después dice que les impusieron más trabajo y la gente estaba más oprimida. Y entonces, pues, otra vez pidieron en el versículo 15, 5:15, que los inspectores israelitas, fíjense, para oprimir a los campesinos en Estados Unidos, en Texas, ponen inspectores que hablen español, que sean mexicanos. Pues si ponen a un gringo, no le van a hacer caso o le van a hacer trampa. Ponen gente que de su propia lengua para oprimirlos mejor. Claro, a los inspectores les pagan. Y la opresión, el opresor usa a miembros del pueblo oprimido para oprimir mejor. Entonces, dice, versículo 15, entonces los inspectores israelitas, después de pusieron mucho trabajo, fueron a quejarse al faraón y le dijeron, ¿por qué tratas así a tus siervos? No se provee de paja a tus siervos. Sin embargo, insisten en que hagamos ladrillos y se castiga a tus siervos, porque castigaban a la gente ordinaria y a los inspectores. A todos les daban palo, porque no producían ladrillos. Y el faraón respondió, holgazanes son holgazanes. Por eso dicen, vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé. Ahora vayan a trabajar, no les darán la paja, ustedes tienen que hacer la misma entrega de ladrillos. ¿Ve? La respuesta antes era, son perezosos, ahora son holgazanes. ¿Ve? Eso cómo pasa en una escuela. Cuando estés en una clase y los estudiantes se quejan, etcétera, ¿cuál es el remedio que hace la maestra? Aquí tenemos una maestra, aquí, pues, darles más trabajo. Les das más trabajo y no tienen tiempo para quejarse. Quizás tienen razón al quejarse de que tienen mucho trabajo. Pero si se quejan, darles más trabajo. Échales la culpa a ellos. Las culpas se la echan siempre al de abajo. El de arriba nunca tiene la culpa. Siempre va a encontrar a quien echar la culpa. Y eso pasaba entonces y pasa ahora. Y ya les dije, pasa en las parroquias. La que tiene control de una sociedad y resulta que tiene una fiesta y algo sale mal. Y es porque ella no planeó o no pudo ver todas las cosas. Cuando le dicen, ¿y cómo es que no salió bien? Es que aquella y es que aquella va a echar la culpa a todos, mientras que ella era la que tenía que haber organizado todo. Pasa en el fútbol, ¿no? Cuando un equipo pierde, ¿a quién hay que echar la culpa? Al entrenador, al que dirige, ¿no? En fin, bueno, siempre echamos la culpa a los de abajo. Y eso ya en tiempos de la Biblia. Y en el Evangelio, tú no echas la culpa a nadie, como Jesús no acusó de pecados a los demás, sino que toma nuestras culpas sobre sí mismo. Échate la culpa a ti mismo. Trata de disculpar a los demás. Y les digo siempre que el hombre injusto acusa a los demás. El hombre justo disculpa. El hombre santo se acusa a sí mismo.
el hombre malo se dedica a acusar a los demás. ¿Ve? Aquí el malo era el faraón. Parece que es demasiado trabajo. Es que son holgazanes, etc. Y eso tenemos toda la tentación de echar culpas a los demás y no querer asumir la culpa. Pero aunque tengan la culpa los demás, como nosotros éramos pecadores, Jesús no nos echa la culpa. Jesús sufre por nosotros. Porque la historia del Éxodo es una historia que pasa siempre. Pero fíjense aquí, pues, Moisés y Aarón, entonces, ¿qué pueden hacer eso? Si la gente les echa la culpa. Dice, la respuesta de Moisés, a ver, vamos pues en el capítulo 5, versículo 19, 5:19. Habla de las opresiones, ¿no? La opresión. Recuerden que les dijo, son unos holgazanes. Fíjense, el pobre Moisés y Aarón que han estado tratando de llevar que les den menos trabajo, etcétera, cuando el faraón dice, es que son unos holgazanes. Entonces dice, los inspectores israelitas se vieron en gran aprieto cuando les dijeron, no disminuirán su producción diaria de ladrillo. Y fueron corriendo al encuentro de Moisés y Aarón, y que les estaban esperando a la salida del palacio del faraón. Los israelitas que habían ido a hablar al rey, los inspectores, ahora se encuentran con Moisés y les dijeron a Moisés y a Aarón que Yahvé los examine y los juzgue. Ustedes, Moisés y Aarón, nos han hecho odiosos al faraón y a sus siervos y han puesto la espada en sus manos para matarnos. Por culpa de ustedes ahora el faraón nos está dando más trabajo. Le echan la culpa a Moisés y a Aarón, los que fueron allí a ayudar a tratar de salvarlos. Echan la culpa a los que trataron de salvar. Y cuando tú tratas de hacer algo bueno y salvar una situación, es muy posible que acaben echándote la culpa a ti. Si yo traté de hacer todo lo mejor. Y es verdad. ¿Y qué tienes que hacer cuando te echen la culpa a ti de algo que no tenías culpa, lo hiciste todo con la mejor intención? Moisés y Aarón, ¿qué pueden hacer? ¿Ve? Entre nosotros, cuando le echen la culpa a la que organizó todo, es que salió mal porque tú no hiciste... No, es que aquella se dedica a echar culpa a los demás. Moisés no echa y Aarón no echa la culpa a los demás. Eso, la persona buena no echa culpa a los demás. ¿Qué hizo? Dice, el versículo 21 dijeron, 5:21, que Yahvé los examine y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos al faraón y sus siervos y han puesto la espada en sus manos para matarnos. Entonces Moisés se volvió a Yahvé. Ahora Moisés le habla a Dios, oración. Moisés se volvió a Yahvé y le dijo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, está maltratando a este pueblo y tú no haces nada por librarlo. Le echa la culpa a Dios. Me enviaste, yo hice todo bueno, todo está peor. ¿Por qué me enviaste? Tú no haces nada. ¿Y qué le respondió Dios? Dice, Yahvé respondió a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer. La historia no ha acabado aún. Dios le dice, ya verás lo que voy a hacer. Entonces, a veces la gente, algo sale mal y no quieren echarle la culpa a Dios, porque tienen tanto respeto, tanto amor a Dios. Y a veces hay que ir a Dios con esos dolores cuando todo va mal. Recuerden la historia de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que se le aparecía a Jesús y hablaba con ella y todo iba muy bien, y ella muy devota con sus visiones y poesías y todo. Y después, durante 6 meses, Jesús no se le apareció. Y Santa Teresa de Jesús decía,
¿qué habré hecho mal? Jesús me ha abandonado, el niño perdido en el templo, Jesús se me ha perdido en mi vida, estoy yo sola. Y Dios, ¿qué pasará? Jesús me ha dejado. Y de que por fin, después de 6 meses, Jesús se le apareció a Santa Teresa. Y Jesús le dijo, y Teresa le dijo a Jesús, Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Si me dejaste por 6 meses sola, yo rezaba y no sentía nada. Si así tratas a tus amigos, no me extraña. Desde entonces Jesús dijo, a esta mujer no la puedo dejar sola, porque se me queja a la cara. El remedio de Teresa fue hablarle a Jesús en una oración muy profunda. Y aquí Moisés dice que le dijo a Dios, desde que me enviaste, ya he hecho ahora todo está peor y tú no haces nada. Y Jesús le dijo, ahora vas a ver lo que voy a hacer. Cuando le dice eso, está provocando a Dios, porque no haces nada. Sí. No has hecho nada. Y dice, ya vas a ver lo que voy a hacer. Y entonces va a venir la historia de las plagas, que Dios va a obrar y va así. Pero ve, a veces pedimos al Señor algo mal, etcétera, y no nos atrevemos a quejarnos con Dios. Hay que aprender, la queja es una forma de oración. En los salmos hay tantos salmos de queja, quejándose a Dios. Y yo rezo los salmos cada día, casi 7 veces al día, ¿no? En fin, en muchos salmos les digo a Dios, así me siento yo. Claro, pero también hay muchos salmos que alaban a Dios y le dan gracias por todas sus bendiciones, todo eso. También es una mezcla de todo. Y no rezo por mí mismo. Cuando rezamos, no rezas por ti mismo, rezas en nombre de la iglesia. De todos, ¿no? De los salmos. Entonces, pues, pero aquí Dios le dice, pues, ahora vas a ver lo que voy a hacer. Y cuando sienta una mano férrea, los dejará partir, los expulsará de su país, los va a echar. Fíjense, Dios va a obrar y el faraón y todos los egipcios que se lo hagan fuera. Y ahora vamos a comenzar, bueno, hay otro relato de la vocación de Moisés y después va a seguir las plagas de Egipto. ¿Cómo van a ir Moisés, ¿no? Al faraón? Le va a decir, deja de salir a mi pueblo. No. Y le va a dar un palo tras otro. Pero va a ver que cuando estás descontento con alguien y tomas una medida en contra, no hay que conformarse con eso. Después de que le has dado una lección, pues ahora, olvídate de lo que pasó y tienes que comenzar de nuevo negociando, tratándolo bien a la persona. Es que se me enojó conmigo ayer, etcétera. Y bueno, olvídate de lo que pasó ayer y no le preguntes, ¿aún estás enojado conmigo? ¿Estás recordando lo que pasó ayer? No lo menciones. Vamos a comenzar como si no hubiera pasado nada. Vamos a comenzar de nuevo. Y vamos a ver que Moisés le pide al faraón, déjanos salir por 3 días. Y el faraón, no, primero dice, salir por 3 días, no. Y después va negociando y dice, bueno, les dejaré salir, pero solamente los hombres. Y no las mujeres, los niños, y menos los ganados. Y después negocia más, Dios le da castigos. Y faraón va cediendo cada vez, le cede un poquito más, pero no está dispuesto a ceder del todo. Y Dios quiere la victoria total de los suyos. Y va a estar negociando, pero sin intención de resolver el problema. A ver, ¿cuánto puedo quitarle? Es bajar el precio. ¿No? Es como cuando Abraham discutió con Dios de Sodoma y Gomorra. Y si hay 50 justos, ¿los vas a destruir? No. Y si hay 40, y si hay 30, y si hay 10, va bajando el precio. A ver, ¿con cuántos será bastante para que Dios perdone? Y va bajando el precio. Y Dios va aceptando menos. Y aquí, pues, el faraón va cediendo poco a poco, pero no quiere ceder realmente. Y va negociando. Bueno, si hace esto, los dejaré. Después no. Pero cada vez que hay una plaga, vamos a ver
que Dios endureció el corazón del faraón. Y vamos a ver que después no solamente el faraón es terco, todo Egipto es terco. Después va a venir el castigo a todo el pueblo. Y después ya les dije que Moisés va a pedir a todas las mujeres y también a todos los hombres que todo el mundo pida cosas prestadas. Porque la salvación va a ser todo el pueblo trabajando para que todo el pueblo opresor nos deje libres. No es el faraón solo. El faraón oprimía, pero todos los egipcios, cada cual por su cuenta, oprimía. Y toda la opresión y la liberación es cuestión social. No era el faraón el que oprimía, eran todos los egipcios, ¿no? Como aquí los trabajadores. Pues cada dueño de las tierras, cada dueño oprime a los trabajadores, ¿no? Y ahí todos los opresores forman un grupo de opresión y todos los pobres explotados forman un grupo de explotación. Pasa entre los trabajadores del campo, pero también eso pasa en todos sitios. En Nicaragua también, sí. Bueno, eso es para hoy y ya nos basta. Pero mediten sobre esto y vamos a continuar sobre cómo comienza la liberación. Porque Dios, dice, hasta ahora Dios no ha hecho nada. Ha estado con los brazos cruzados. Dice, espera, ahora vas a ver lo que voy a hacer. Porque la liberación es obra de Dios. La salvación es obra de Dios. ¿Ok? Rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes hoy y toda esta santa Cuaresma. Amén. Amén. La siguiente clase la haré desde la Basílica de San